corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh.
Buen día, iglesia. Gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo domingo, iniciando el mes de noviembre. Y gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Es un placer poder estar con ustedes de nuevo, esperando que este mensaje traiga lo que tu corazón está necesitando ahora. Amigo que nos escuchas, igual manera, esperamos que Dios te bendiga este día y que esta palabra, también como procuramos cada semana, venga a traer fortaleza a tu vida, fe, esperanza, confianza y la certeza de que Dios es real y su promesa se cumple en cada uno de nosotros. Así es que esta mañana damos gracias a Dios y nos disponemos para meditar en la palabra. Como siempre te invito para hacer una breve oración, esperando pues que Dios ponga corazones sensibles en cada uno de nosotros y esta palabra llegue y haga la obra para lo cual ha sido enviada. Así que oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, gracias por el regalo de la vida y gracias por tu misericordia y tu favor sobre nosotros cada día. Nos disponemos a meditar en tu palabra. Yo solamente te pido que dirijas esta enseñanza y que los corazones estén dispuestos para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, cada domingo es un día especial. Sí, considero que es un día especial y hoy estamos aquí agradecidos con Dios, repito, por su misericordia, por su amor, por su favor, cada día en nuestras vidas. Es un regalo de Dios, lo considero así. Cada día al despertar es un regalo que Dios nos da. Y bueno, vamos a aprovechar bien este tiempo en la meditación de la palabra. Gracias a Dios por el tiempo de la alabanza, la adoración, y ahora nos concentramos en este tiempo, creo que importante. Quiero contarte una anécdota para empezar con ello. Siempre digo que los predicadores de una u otra manera somos contadores de historias. Y quiero contarte una historia, sí, pero antes una anécdota que nos ayuda a entender un poquito más lo que vamos a hablar esta mañana. Dios todo lo hace perfecto. Eso creo yo. Cuenta la historia de un rey que no creía en la bondad de Dios, pero tenía un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad, de la bondad de Dios. Y este súbdito aprovechaba cualquier momento, cualquier situación para decirle al rey, rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y un día al rey se le ocurre ir de cacería e invita a su súbdito para que lo acompañe. Una vez entrados allá al bosque, un tigre los atacó. Ese tigre los atacó y el súbdito logró matar al animal. Sin embargo, el tigre logró arrancarle un dedo de la mano derecha al rey y el rey estaba muy molesto y le dijo, a ver, ¿qué dices ahora? ¿Dios es bueno?, le reclama a su súbdito. Porque si Dios fuera bueno, le dijo, este tigre no nos hubiera atacado y yo no hubiera perdido mi dedo. Ese fue el reclamo del rey. Y el siervo respondió, oh rey mío, le dijo, a pesar de todo lo ocurrido, solamente puedo decirle que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y quizá perder el dedo haya sido para su bien, porque Dios es perfecto y nunca se equivoca. Y esta respuesta indignó al rey y le hizo que se enojara mucho con el súbdito y lo mandó a encerrar en la cárcel del reino. Pasó el tiempo y el rey decide salir de nuevo a cacería. Y cuando menos se lo esperaba, el rey fue atacado por una tribu
que habitaba esos lugares, una tribu que vivía en la selva. Y estos indígenas eran temidos porque eran muy, muy salvajes y sabía que practicaban sacrificios humanos. Pues bien, inmediatamente, después de que capturaron al rey, hicieron los preparativos para el ritual del sacrificio. Y entonces, cuando ya lo tenían todo listo y el rey estaba frente al altar, hicieron llamar al sacerdote de la tribu. Entonces el sacerdote empezó a revisar a la víctima, que en este caso era el rey, empezó a revisarlo y se dio cuenta que no tenía un dedo, que le faltaba un dedo. Y entonces el sacerdote gritó: paren todo porque este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso, le falta un dedo. Y a continuación el rey fue liberado. Al volver al palacio el rey dio la orden de liberar al súbdito y le pidió que lo trajeran a su presencia. Entonces el rey al ver a su siervo lo abrazó y con todas sus fuerzas y le dijo: querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo. Y le explicó lo que le había sucedido. Pero ahora tengo una gran duda, le dijo el rey al súbdito. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permitió que yo te enviara a la cárcel? Esa fue la pregunta del rey. Y el siervo sonrió y le explicó al rey: rey mío, si yo hubiera estado con usted en esa cacería, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Nada en la vida sucede por casualidad, le dijo. Le pidió humildemente que guardara esto en su corazón. Le dijo: todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y bueno, con esta anécdota quiero ayudar un poquito a la comprensión de esta palabra esta mañana. El título de este mensaje es El plan perfecto. Sí, el plan perfecto. Y yo creo que Dios siempre hace bien las cosas, inclusive cuando ha pasado mucho tiempo. Una necesidad que tenemos, creo, como hijos de Dios, es que necesitamos aprender a confiar en el carácter de Dios, sin dudarlo, sin vacilar. Confiar en el carácter de Dios. Abraham, el personaje que será de nuestra historia esta mañana, comenzó a enseñarnos acerca de Dios y su fidelidad. Y te voy a decir por qué. Creo que Dios siempre hace bien las cosas. Repito, incluso cuando ha pasado mucho tiempo, Dios siempre hace bien las cosas. Cuando pasa mucho tiempo entre lo que Dios promete y el cumplimiento, a menudo nosotros nos desesperamos y actuamos como niños que no pueden esperar por el día de la Navidad. Si te acuerdas cuando eras un niño o tienes niños pequeños, cómo ellos están emocionados por el día de la Navidad y preguntan: ¿y cuántos días faltan, mamá? ¿Y cuántos días faltan para la Navidad? Y yo creo que tuvimos esa experiencia. Pues así sucede de repente con nosotros como hijos de Dios. No nos gusta esperar y tememos que nos hayan olvidado, ¿verdad? Pensamos tal vez se olvidó la promesa, se olvidó el día ese tan esperado. Y es simple ver por qué Abraham se transformó en un hombre impaciente, ¿sí? En cierto momento, ciertas etapas de su vida. Mira, cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra, de allá de Ur de los caldeos, dice la Escritura, Dios le prometió que le daría en posesión la tierra de Canaán. Quienes leen la Biblia conocen perfectamente esta historia, sumamente conocida. Dios le dijo que le daría en posesión la tierra de Canaán y que tendría muchísimos descendientes y que de estos haría una gran nación. Creo que
todos los que leemos la palabra tenemos claro esta porción de la Escritura, esta promesa para el padre Abraham. Ahora, el cumplimiento de esa promesa obviamente que le traería a Abraham mucha alegría en su vida. Sin embargo, después de 10 años que fue dada la promesa, Dios seguía sin mandarle su promesa a Abraham. Y si nos ponemos en el lugar de Abraham, obviamente que pueden pasar muchas cosas por nuestra mente, por nuestro corazón, ¿verdad? Puede coquetearnos la duda, la incertidumbre, preguntarnos, ¿será cierto? ¿Por qué Dios lo dijo? Y han pasado 10 años y no lo cumple, etcétera, etcétera. Y en 10 años pueden suceder muchas cosas. Y esas cosas le sucedieron a Abraham. Muchas cosas que pudieron desanimarlo, que pudieron distraerlo, que pudieron haber causado en él muchos conflictos. En 10 años, por ejemplo, ¿qué pasó de lo más importante en esa década desde que Dios le dijo a Abraham la promesa y hasta este momento en la tierra de Canaán? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó por la mente de Abraham? Por ejemplo, Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia, que es algo muy importante y de mucha trascendencia para cualquiera de nosotros. Dejar la tierra y dejar la familia. Número 2, Dios le prometió que le iba a bendecir a él y a sus descendientes. Y hasta ese momento no había sucedido conforme a la expectativa que Abraham tenía de la promesa de Dios. Pero también, en ese lapso de los 10 años, a Abraham le tocó vivir una hambruna, una época de hambre donde él estaba viviendo. También son cosas tremendas, ¿verdad? Como hoy nos toca a nosotros vivir un tiempo de pandemia, a Abraham le tocó vivir un tiempo de hambruna, no había alimentos, no había producción. También en ese tiempo Abraham experimentó el temor a Faraón cuando fue a Egipto y tuvo que mentir, si tú te acuerdas, pensando en que su vida estaba en riesgo. Pero también en ese lapso de los 10 años, Abraham experimentó conflictos familiares. ¿Recuerdas aquel conflicto que tuvo con Lot, su sobrino, donde tuvieron que separarse? Sí, eso fue una situación también, yo creo que emocionalmente fuerte para Abraham. Pero también experimentó Abraham una situación tremenda cuando secuestraron a Lot, su sobrino, y Abraham consiguió a un grupo de hombres, 318 dice la Biblia, para ir en la búsqueda de su sobrino y persiguió a los secuestradores y luchó para rescatarlo. ¿Sí? Pero sobre todo, en eso han pasado 10 años de la promesa y el hijo que Dios le había prometido a Abraham tampoco había llegado en 10 años. Entonces, después de 10 años y muchas pruebas como las que experimentó Abraham deseaba saber si seguía en pie el trato que Dios hizo con él 10 años atrás. Abraham obviamente que se cuestionaba, ¿qué acaso se le olvidó a Dios su promesa? ¿Qué acaso tuve que hacer todo este movimiento en mi vida, dejar mi tierra, mi familia y pasar estos 10 años con tantas situaciones que he experimentado en mi vida, y acaso a Dios se le olvidó el trato que hizo conmigo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Esto está en el libro de Génesis capítulo 15, verso 1 y el verso 5 al 6. Entonces vemos aquí que incluso después de esta declaración de Dios, de esta palabra, Abraham seguía sin saber que Dios estaba actuando. Es decir, han pasado 10 años, Dios está actuando en la vida de Abraham, pero Abraham no se da cuenta. Y él cree que Dios se le había olvidado el pacto, la promesa que le había hecho. Y esta palabra
dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ahora, en un momento de duda, esto le pasó a Abraham, ya estando él y Sara, su esposa, viene tal vez la duda en Abraham y tal vez la desesperación de no ver cumplidas las promesas. Entonces, en ese momento de incertidumbre, Abraham y Sara trataron el punto de cómo llegaría ese hijo que Dios le había prometido. Y entonces la esposa de Abraham, Sara, le dice que Abraham se allegara a su esclava llamada Agar para que ella le diera un hijo. Es decir, tomaron un atajo. Y entonces sucede esto y nace pues un hijo entre Abraham y Agar, la esclava, la sierva. Y después las cosas se complican por esto, pero al final de cuentas es una muestra de cómo Abraham pensó que al paso del tiempo Dios se había olvidado de la promesa y ahora Abraham quería tomar las cosas bajo su control. Entonces, sin embargo, vemos aquí que los caminos de Dios tienen un tiempo de Dios precisamente y tienen sentido en Dios. No son como los nuestros. Su palabra dice, mis caminos no son como sus caminos ni mis pensamientos como sus pensamientos. Y Abraham se adelantó, se precipitó en cuanto a esto. Entonces, aun cuando parezca que ha pasado mucho tiempo de la promesa de Dios, Dios siempre hace lo que es bueno y cumple lo que promete. Siempre Dios lo hace así. Y Abraham desea, creo que recordemos esto. Dios siempre cumple sus promesas, a pesar de los tiempos, a pesar de que nosotros nos desesperemos. Y viene en mi memoria en este momento cuando empezamos la iglesia, Casa de Vida, allá hace casi 26 años. Empezamos un pequeño grupito de 5 o 6 personas y en un lugar prestado. Posteriormente tuvimos que salirnos de ese lugar, nos fuimos a otro lugar donde también invertimos como invertimos en el primer lugar, y después de ahí tuvimos que movernos a otro tercer lugar donde volvimos a invertir, remodelar, y había en ese lapso, Dios tocó el corazón de una persona que nos donó un terreno, y cuando yo vi ese terreno, ya hace 25 años, era un lugar enmontado, totalmente lleno de monte y no tenía nada de atractivo. Pero un día Dios puso en mi corazón que ahí levantaríamos el auditorio de la iglesia. Eso lo hizo cuando apenas éramos un grupito muy pequeño de personas. Han pasado 26 años y apenas el año pasado pudimos ver concluido nuestro auditorio. Fueron 25 años de esperar, de ir de un lugar a otro, sembrando en un lugar, en otro lugar, con mucho esfuerzo. Y hoy, como iglesia Casa de Vida, tenemos nuestro auditorio propio. Esa es una experiencia personal. Digo, pasaron 25 años de la promesa de aquella vez, una tarde que fui a ese lugar donde sentí que Dios me dijo que ahí habíamos de levantar nuestro auditorio. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Sí, una promesa que se cumple 25 años después de haber sido dada. Abraham tenía 10 años y no veía todavía con claridad. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre hace bien las cosas. Dios tiene un plan perfecto. Pero no solamente cuando ha pasado mucho tiempo, sino también cuando a veces pensamos que lo que Dios nos ha dicho es absurdo. ¿Sí? Algunas veces llegamos a pensar que la promesa que Dios ha puesto en nuestro corazón, el sueño que ha puesto en nuestro corazón es absurdo, que tal vez no tenemos derecho a recibir algo así. Pensamos que tal vez no somos dignos de experimentar algo así que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y cuando Dios le dijo a Abraham y Sara, esa es otra parte en la Escritura donde Dios trae una promesa para Abraham y ellos sienten que es absurdo. Cuando dice la Escritura, el Señor se le aparece a Abraham. Sí, no me voy a detener mucho en el pasaje, pero en el Génesis capítulo 18, versos 10 y 12,
ahí hay una escena donde Dios se le aparece a Abraham en forma de unas personas ahí. Y Abraham tiene ese encuentro y estas personas que realmente es Dios que toma esa forma y le da a Abraham, confirma una promesa para Abraham y le dice: dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara se rió y dijo, Sara estaba allá en la carpa, un poco retiradito allá, pero escuchó. Y Sara dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Sara dijo, no es posible, físicamente ya no puedo tener un hijo y mi esposo también es muy viejo. Entonces Sara se rió y cuando le dijeron, ¿por qué te ríes? Sara titubeó y echó una mentira cuando le dijeron eso, porque se había reído. Pero realmente Sara tenía humanamente un motivo. Dice, tenía 89 años de edad cuando le llegó esta promesa que le dijo, el próximo año, en estas fechas, tendrás un hijo. Y imagínense el conflicto que pudo haber tenido Sara y Abraham. ¿Cómo de platicarle, decirle a sus amistades del embarazo de Sara cuando tenía 89 años de edad? ¿Sí? Y también, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo para cumplir la promesa? ¿Por qué no le dio la promesa inmediatamente después de que salieron de la tierra de Ur? ¿Por qué esperó tanto tiempo? 89 años de edad tenía ahora Sara. Y la respuesta que encuentro es que Dios deseaba la confianza absoluta de Abraham en sus promesas. Y creo que este es un desafío para nosotros, ¿sí? Que tengamos la confianza absoluta en Dios. Y esa confianza absoluta en Dios solamente vendrá en la experiencia de las pruebas. Es decir, las pruebas que Dios nos hace experimentar traen como consecuencia una fortaleza en nuestra confianza. Y es ahí donde nuestra confianza alcanza pues la madurez. Dios cumplió su promesa, ¿sí? Dios cumplió su promesa. Al siguiente año, Sara da a luz a Isaac, que es el hijo prometido, aunque parecía imposible. Un año después se cumple esa promesa que Dios le dio a Abraham, específicamente cuando le dijo, el siguiente año, a estas fechas, tu esposa dará a luz. Y nació Isaac y el cumplimiento de la promesa. Ahora, a veces nuestra mente, iglesia, no es capaz de concebir las cosas que Dios puede hacer. Limitamos el universo de Dios, lo limitamos a nuestro microuniverso. Y creemos que Dios puede hacer únicamente aquellas cosas que nosotros consideramos están dentro de lo posible. Y eso es un error. Las palabras de Dios a Abraham resumen mucho mejor esta habilidad cuando dice en Génesis 18:14, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y esa pregunta resuena a través de los siglos, para ti, para mí ahora. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Lo vimos, que esa situación del niño prometido, que después le llamaron Isaac, se cumplió cuando inclusive biológicamente era imposible. Dios siempre hace bien las cosas, iglesia. Sí, y las hace bien también incluso cuando nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Has cuestionado a Dios alguna vez en tu vida? La verdad. ¿Has cuestionado a Dios? Imagínate que esta pregunta nos las hace Abraham a nosotros. ¿Has cuestionado a Dios alguna vez en tu vida? Porque Abraham dice, yo sí, ¿sí? ¿Se han preguntado algunas veces acerca del carácter de Dios? Porque yo sí, nos dice Abraham. Y creo que Abraham nos lo puede decir por experiencia personal. Sí cuestionó a Dios, sí cuestionó el carácter de Dios, sí pensó que acaso se le olvidaría a Dios su promesa. Y hay otro pasaje en la Escritura, también muy conocido, cuando Dios toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, aquellas dos ciudades que se habían pervertido.
y que habían ofendido a Dios. Si recuerdas este pasaje, ahí vivía el sobrino de Abraham, Lot. Y Abraham nos cuenta, por decirlo de alguna manera, que cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham se preocupó y dijo, ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer cosas semejantes? ¿Sí? Es ahí precisamente cuando Abraham, de una u otra manera, cuestionó a Dios, cuestionó el carácter de Dios cuando Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham tiene ahí un intercambio con Dios, ¿sí? Y Abraham se atreve y cuestiona a Dios, le dice, ¿de veras? ¿Sí? ¿De verdad vas a exterminar al justo junto con el malvado? Génesis 18:23. ¿Te acuerdas en ese diálogo cuando Abraham se preocupó porque Lot y su familia vivían ahí? Y Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham pensó en su familia y dice, ¿acaso vas a exterminar al justo junto al malvado? Hablando del justo, su sobrino y su familia, junto a toda aquella ciudad que había caído en la perversidad del pecado. Entonces Abraham empieza a negociar con Dios y le dice, oye Señor, que no tendrás piedad de la ciudad si hubiese 50 justos en esa ciudad. Y entra esa negociación con Dios y Dios le dice, ok, claro que lo pudiera hacer. Entonces dice, y si hubiera 45, bueno, si hubiera 45 también, pero ¿qué tal si hubiera 40? 40 justos, terminarías con esa ciudad, o 30, o 20, o 10. Abraham hablando con Dios y Dios le dijo que sí, que iba a protegerlos de alguna manera, pues entonces solo que a Dios tendría que proteger a esos justos y es decir, Abraham intercediendo por su familia. Y entonces se da ese suceso. Sin embargo, Dios es justo y también es bueno. Dios bendice a su casa, Dios bendice a sus hijos y Dios honró la petición de Abraham. Sí, hasta por 10 justos Dios iba a detenerse un momento y permitir que los justos fueran salvados para no destruirlos junto con los perversos. Entonces Dios salvó a los pocos justos que vivían en Sodoma y destruyó a esa ciudad depravada. Dios escuchó la petición de Abraham, aun cuando Abraham lo cuestionó. Al final, iglesia, Abraham pudo proveer la respuesta a su propia pregunta cuando dijo, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Génesis 18:25. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Abraham aceptaba ahí la justicia de Dios, un Dios justo, ¿sí? Aunque él era juez de toda la tierra, aceptaba que Dios era justo y haría justicia. Entonces Abraham deduce, Dios es justo. Y de mismo modo que cuidó la vida de los justos en Sodoma, seguramente nos cuidará a ti y a mí en medio de los tiempos que estamos experimentando. Dios es justo. Dios se preocupa por los suyos. Así es que, iglesia, entendamos que no importa el tiempo, que no importan nuestras dudas, que no importan nuestros cuestionamientos, Dios siempre obrará con justicia. Y tenemos que entender esto. En medio de los tiempos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo justo. Y en otro caso, y ves también, Dios siempre hace bien las cosas, aun cuando nosotros no lo comprendemos. Sí, aún en esos momentos, cuando no entendemos los porqués de Dios, cuando no entendemos las razones de Dios, y Dios siguió tratando con Abraham. Y hay otra etapa en la vida de Abraham que fue una prueba tremenda para Abraham, pero que nos revela mucho del corazón de Dios y mucho del corazón de Abraham, como Abraham había aprendido. Y esa tremenda prueba de la confianza de Abraham vino cuando Dios le pidió
que sacrificara a su hijo amado, a Isaac, aquel hijo de la promesa que tanto tiempo habían esperado Abraham y su esposa Sara. Y Dios le dijo que se lo sacrificara. ¿Por qué Dios quería que Abraham matara a su hijo de la promesa? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que el hijo que le había prometido, del cual vendría una descendencia que no podría contar, ahora le pide que se lo entregue en sacrificio? No lo comprendía Abraham. Así como hay muchas cosas que tú y yo no comprendemos de Dios. Y nunca, seguramente de este lado de las estrellas, nunca vamos a comprender muchas cosas que suceden en la vida o que nos suceden a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, también no lo entendió, no lo comprendió, no tenía sentido. Parecía que iba en contra de la promesa de Dios. Claro que iba en contra de la promesa de Dios, aparentemente, porque Dios le dijo que de ese hijo iba a haber una descendencia increíble y serían benditas todas las naciones. Y resulta que ahora le estaba pidiendo que le sacrificara a su hijo. Y entonces, ¿dónde iba a haber descendencia? Entonces, en ese entonces, Abraham no cuestionaba a Dios ni dudaba. ¿Qué pasó? Yo puedo pensar como padre que Abraham sintió muy feo, por decirlo de alguna manera, cuando Dios le dijo que le sacrificara a su hijo. Pero ya Abraham, a esas alturas, y en su relación con Dios, y después de haber visto cómo Dios obró a su favor muchas veces, ahora Abraham tenía una comprensión más clara de lo que era Dios. Y yo creo que han pasado muchos años en nuestra vida como cristianos, algunos más, otros menos. Y hemos visto cómo Dios ha obrado a nuestro favor. Hay cosas que no hemos entendido, hay cosas que no podemos explicarlas, pero aquí estamos. Han pasado años en nuestra vida cristiana y hemos visto la mano de Dios obrando cuando menos esperábamos que iba a suceder el milagro. Cuando pensábamos que estaba tardando demasiado Dios, cuando cuestionábamos a Dios, cuando la promesa se estaba tardando y empezamos a ver un milagro y otro milagro. Y entonces una prueba y otra prueba. Y eso nos ha hecho madurar. Ha ido forjando nuestro carácter, nuestra confianza en Dios. Eso ha hecho que seamos hombres y mujeres más fuertes y más sólidos en nuestra fe en Dios. Y podemos ver más claro ahora cómo Dios obra, aunque a veces nos pida cosas que no entendemos por qué lo hace. Entonces, cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, sí, como padre seguramente hubo un sentimiento inexplicable en su vida, pero ahora vemos a un Abraham que había aprendido a confiar en Dios. Después de muchos años de hacer preguntas, de muchos años de negaciones, de muchos años de rebelarse a la dirección de Dios, Abraham finalmente procuró ser obediente a Dios ante esta petición tan tremenda, tan increíble que Dios le estaba haciendo. Sacrifícame a tu hijo, al único hijo, a tu Isaac, sacrifícamelo. Qué increíble y qué posición Dios puso a Abraham. Termino con esto, iglesia. Definitivamente, Abraham tuvo que entender, ¿sí?, que todo era un plan perfecto de Dios. Desde que le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes, de tu familia, y vete a la tierra que te mostraré. Todo ese tiempo que Abraham, hasta ese momento, era un plan perfecto de Dios, aunque Abraham no lo entendía. Aunque Abraham no tenía el plano en la mano, aunque Abraham no tenía el mapa por donde debería de transitar, aunque Abraham no tenía mayor conocimiento, si más allá del momento que estaba viviendo, Abraham había madurado, le había creído a Dios, había aprendido en secreto a caminar con Dios y había entendido que caminar con Dios significa la prueba, significa el desafío, significa los momentos difíciles, significa caídas, raspones, llanto, dolor. Muchas cosas de esas significaba aprender en secreto a caminar con Dios. Ahora Abraham había encontrado
¿sí? ¿Cuál era la esencia de caminar con Dios en fe? Y es lo que Abraham nos enseña ahora. Para ti, amigo que nos escuchas, familia, iglesia que nos escuchas esta mañana. El secreto que Abraham pudo descubrir fue caminar con Dios implica dos cosas: confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Confianza en el amor, el poder y la gracia de Dios. Y obediencia a un Dios que tiene un plan perfecto y que nunca dejará una promesa sin cumplir sobre nosotros. Dios había sido fiel a cada promesa que le había hecho a Abraham. Y Abraham, por lo tanto, confiaba ahora en el carácter de Dios. Dios ha sido fiel en tu vida. Si ves los detalles de tu vida, te vas a dar cuenta que has pasado por luchas, has pasado por pruebas. Tal vez hoy estás pasando una prueba especial, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en este tiempo difícil que hemos experimentado como humanidad, ¿sí? Como sociedad, como seres humanos, pues en medio de una pandemia terrible, tremenda. Dios ha sido fiel. Y tenemos que entender ahora el carácter de Dios. Abraham, ¿sí? Abraham comprendió que nosotros no deberíamos de tratar de entender a Dios. Y esa enseñanza tenemos que tomarla nosotros. No deberíamos de tratar de entender a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo obedezcamos primero. Cuando empecemos a obedecer a Dios realmente, iremos entendiendo al Dios de los procesos, al Dios de los por qué hace esto en este tiempo. ¿Por qué hay una promesa y no la hemos visto cumplida, aunque nosotros anhelamos que se cumpla ya? Al Dios que controla los tiempos en nuestra vida, al Dios que nos da la oportunidad de conocerle, al Dios que nos dice dame, al Dios que nos dice ven, al Dios que nos dice ve tú, al Dios que nos dice hazlo. Cuando empecemos a confiar en Dios y a obedecerle, entonces realmente vamos a conocer al Dios de Abraham, al Dios que cumple las promesas más allá del tiempo, más allá de las dificultades, más allá de las pruebas. Por eso, iglesia, te digo, Dios, ¿sí?, es un Dios de plan perfecto. Tú y yo estamos en ese plan perfecto de Dios. Tu vida ha sido trazada por Dios. Y en qué etapa de tu vida estás, no lo sé. En qué etapa de mi vida estoy, no lo sé. Pero sé que el día de mañana tendré una nueva oportunidad en este plan de Dios. Solamente sé que si le obedezco a Dios y confío en Él, entonces realmente conoceré a ese Dios, al Dios de Abraham, al Dios de la promesa cumplida, al Dios del plan perfecto. Que Dios te bendiga, iglesia. Este es el mensaje para ti esta mañana, esperando pues lo recibas y lo hagas tuyo y empieces a experimentar el día a día, ¿sí?, la grandiosa obra que Dios está haciendo en tu vida. Aunque hoy quizá no puedas ver el panorama completo, pero que creas, que confíes y que obedezcas, sabiendo que Dios está obrando en tu vida ahora. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por tu vida. Te mando un fuerte abrazo y deseando que esta semana sea una semana muy bendecida. Confiemos pues en el plan perfecto de Dios. Amén y amén.